al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes suelos y ver brillar al sol en tu sentir. Mi corazón entrona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entrona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Bueno, hemos entrado en una serie de estudios que tiene que ver con el comportamiento del creyente en la iglesia. ¿Cuál es el comportamiento que siempre se ha debido de tener? No en este tiempo, en todos los tiempos. Y como la Biblia no cambia, ¿verdad? La iglesia tampoco debería de cambiar. A veces lo que sucede es que se dejan de predicar, dejamos de aprender y de un momento a otro entramos en ciertas confusiones que lamentablemente nos van a ir afectando a todos y cada uno. Hay un texto que dice la gran comisión. Han escuchado, ¿verdad? Hablar de la gran comisión. Mateo 28, 19 y 20, donde el Señor dijo, por tanto, id y haced discípulos. No es lo mismo creyentes que discípulos, ¿verdad? Un creyente es alguien que viene a los pies de Cristo, conoció a Cristo,
pero ahí se quedó. Un discípulo es alguien que conoce a Cristo y empieza a madurar en la fe, a conocer mejor al Señor, para poder llegar a servir al Señor conforme a su voluntad. Pero sigue diciendo el texto: por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. O sea, cuando una persona entra dentro del cuerpo de Cristo, es parte de la iglesia tiene una serie de normas que estableció el Señor Jesús. Y tenemos que enseñarles las cosas que Él ha mandado. Él no las sugiere, Él las manda, Él es Dios. Hay personas que toman la palabra de Dios y dicen: esto sí lo obedezco, esto no lo obedezco, esto sí me gusta, pero esto no me gusta tanto, esto sí lo voy a seguir, pero aquello no tanto. Pero resulta que la iglesia no nos pertenece a nosotros. No son los líderes de una congregación que dicen: nosotros como congregación vamos a hacer esto y dejamos de hacer aquello. No. La iglesia tiene que aprender qué es lo que el Señor Jesús mandó para obedecerlo. Es el llamado que tenemos. Dentro de esto, desde que inicia, digamos, hablando de salvación, ¿verdad? Voy a usar el modelo del hermano Bernal. Hermano Ronnie, por favor, párese aquí al frente. El hermano Ronnie tiene un evangelio, y el evangelio que tiene el hermano Ronnie dice, ahí donde usted lo ve, que la salvación se pierde. Y toma un versículo bíblico, ¿verdad? Y el que no persevere hasta el fin, los que perseveren hasta el fin serán salvos. Y él dice que la salvación se pierde. Bueno, es un evangelio que anda por ahí y que es muy predicado. Pero llega otra persona con un evangelio que también habla de Jesucristo. Don José, por favor, póngase al pie a la par del hermano Ronnie. Pero el hermano Ronnie no viene, el hermano José no viene predicando que la salvación se pierde, sino él viene predicando que solo los escogidos van a ser salvos. O sea, que hay un grupo de gente que Dios escogió que van a ser salvos, y el resto de las personas, aunque se congreguen, aunque prediquen y hagan lo que hagan, si Dios no los escogió, no van a ser salvos. Eso lo viene predicando él. Se está predicando en este tiempo. O sea, son cosas que se predican en la actualidad. Pero además se levanta otra persona más, don Justin, y viene con un evangelio diferente. Y Justin viene diciéndonos que además de Cristo, para ser salvo, hay que hacer esto y aquello. Y viene otra persona con un evangelio diferente, don Elmer. Viene con otro evangelio. Y él viene con un evangelio que dice, bueno, y además hay que entender que como yo sigo siendo malo, aunque haya recibido a Cristo, entonces ahora no puedo hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, y una serie de prohibiciones. Y a eso se le suma otro que piensa lo contrario. Y bueno, la lista. Y dígame usted, en este momento, porque eso se está predicando, ¿a quién le creo? ¿Creo en el que dice que la salvación se pierde? ¿O creo en el que dice que solo los escogidos pueden ser salvos? ¿O creo en el que dice que se necesita a Jesucristo y algo más? ¿O creo en aquel que dice que se necesita a Jesucristo con una serie de prohibiciones que ya no puedo hacer? No manejes, no toques, no gustes, no se case, no esto, no aquello, todo es no. ¿A quién le creo? Gracias, mis hermanos. Y entonces dice la palabra del Señor que a veces la fe de los creyentes se deja llevar por diferentes vientos de doctrina. Hoy escucho esto, me consagro con esta gente.
y de un momento a otro escucho el evangelio del frente y me paso. Pero después escucho y ya no estoy con ninguno de los dos. Nunca estoy seguro de nada. Nunca estoy seguro de dónde creer, a quién creerle, por una simple razón. Porque primero me falta estudiar las Escrituras. Estoy satisfecho con que otros me digan qué dicen las Escrituras, pero yo no he averiguado qué dicen las Escrituras. Es que aquellos, mire, aquella iglesia, ellos seguro tienen la verdad, porque mire qué montón de gente va allá. Eso no es un indicativo de que tengan la verdad. Tampoco estamos diciendo que una iglesia muy numerosa no tiene la verdad. No es eso. Pero la Biblia dice que va a haber un momento donde va a haber gente, muchos con comezón de oír, o sea, muchas personas con deseos de oír, no el evangelio, sino algo que les guste, que los haga sentirse en paz con Dios y punto. Por otro lado, el Señor dijo, no temáis manada pequeño. Entonces, la cantidad de gente no me puede decir quién tiene o quién no tiene la razón. Lo dice ¿qué? La palabra de Dios. Ahora, cuando yo aprendo la verdad, la aprendo, la abrazo, la vivo, la enseño y soy capaz de vivir y de morir por esa verdad. Mientras que yo no tenga esa actitud, nunca voy a estar seguro de nada. Nunca voy a echar raíces. No importa si tengo 30 años de estar en una congregación, nunca voy a echar raíces porque nunca estoy seguro de lo que me están diciendo. Y prendo el internet y me pongo a ver y escucho que aquel pastor dio un mensaje, qué bonito mensaje. Y al día siguiente escucho otro pastor con otro mensaje, qué bonito mensaje. Y estoy recibiendo lo que el hermano Ronnie venía enseñando, lo que el hermano José venía enseñando, lo que Justin venía enseñando, lo que Don Hermes venía enseñando. Y tengo una mezcolanza en mi cabeza que no me está ayudando absolutamente en nada. Yo necesito aprender. Yo necesito saber la verdad. En la Biblia tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Yo no soy pablista, yo soy cristiano. ¿Ok? Hay mucha gente que se dedica más a hablar de Pablo que de Cristo. No exaltemos a los hombres porque no hay superhombres, aunque se llamen Pablos o Pedros o como usted les quiera llamar. ¿Ok? Nosotros seguimos a Cristo. Vamos a tomar el ejemplo de Pablo porque Pablo, aparte de que es el apóstol que lleva el mensaje a los gentiles, su vida nos va a permitir entender conceptos y afianzarnos en ello. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 9. Libro de Hechos, capítulo 9. Estas lecciones las empezamos el domingo anterior. Estamos hablando que estamos en introducción. Van a ser 2 o 3 lecciones solamente de introducción. Hechos capítulo 9, versos 1 al 7. Saulo, que es Pablo, ¿verdad? Saulo, que es Pablo, es el mismo apóstol Pablo, dice, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Usted le había puesto alguna vez atención a cómo inicia ese capítulo? Pablo había estado antes, en un momento cuando estaban apedreando a Esteban, y él guardaba la ropa de los que estaban tirando las piedras. Él había dado el voto a favor de que mataran a Esteban, y él daba el voto a favor de que mataran a cualquier cristiano. Él era un enemigo del camino. Así se les llamaba a los cristianos al principio, no se les decía cristianos, se les decía los del camino. ¿Ve? Y él era un enemigo de los del camino. Y Pablo arrastraba, sacaba a la gente del pelo, los obligaba a blasfemar de Cristo o consentía en la muerte de las personas. Pablo no tenía ningún problema de que alguien muriera porque no estaba de acuerdo con él. O sea, así era Pablo. Este es el Pablo al que el Señor toma y rescata y lo va a usar, ¿verdad?
Hay que tener eso presente. Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahí los obligaban a blasfemar y si no blasfemaban los podían matar. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A los creyentes, ¿verdad? Ahora, ¿qué le dice el Señor? ¿Por qué persigues a mi iglesia? No, ¿qué dice el Señor? ¿Por qué me persigues? Cualquier persona que atente contra la iglesia, atenta contra Cristo. Cualquier persona que quiera dañar la iglesia, quiere dañar a Cristo. Cualquier persona que esté empeñada en dividir una iglesia, quiere dañar la iglesia de Cristo. Cuando usted lee Primera de Corintios, usted lee Primera de Corintios corrido, ¿verdad? Del capítulo 1 al capítulo 15 o 16, ya se me olvidó cuántos tiene. Hay un tema central, hay un hilo conductor. La iglesia está dividida. Yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, yo soy de Pablo. Okay. La iglesia está dividida. Cuando habla de tomar la cena del Señor y que cualquiera que tome la cena del Señor indebidamente, ¿verdad? No está hablando de que si tomo la cena del Señor y no le confesé al Señor que había mentido o no le confesé al Señor cualquier otro pecado, sino de que estoy siendo parte de una división de la iglesia, estoy dañando la iglesia de Cristo, estoy atentando contra la misma persona de Cristo con la actitud que tengo. Y ese pecado, como tal, de atentar contra Cristo, por eso muchos están enfermos y otros duermen. O sea, murieron en Cristo, sí. ¿Van a ser salvos así como por fuego? Sí. Pero su actitud de dividir la iglesia, de atentar contra Cristo, de no preocuparse por la santidad de la iglesia, de no preocuparse por hacer lo que Dios manda en su palabra, causa estas circunstancias, porque el que atenta contra la iglesia, atenta contra Cristo. El mismo Pablo en el libro de Gálatas dice, bueno, y cualquiera, si un ángel del cielo, si aún yo o un ángel del cielo os predican un evangelio diferente, porque ¿qué es lo que hace un evangelio diferente? Hace división de iglesia, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Satanás al principio con Adán y Eva? El Señor le dijo, bueno, no pueden comer del fruto de este árbol, y que con que Dios os ha dicho, y siembra la duda, cae en el pecado. Bueno, si yo o un ángel del cielo les enseño un evangelio diferente del que os he enseñado, sea anatema o sea maldito. Esta es la seriedad que debe haber dentro de la iglesia de Cristo. Por eso no se trata, es que yo creo, a mí me parece que sí la salvación se pierde. Es que yo creo, a mí me parece que sí, solo los elegidos pueden ser salvos. Una vez estaba en una reunión con algunos hermanos pastores, estábamos compartiendo y se dio al tema esto de que esto se le llama calvinismo de 5 puntos, si alguna vez lo ha escuchado, o calvinismo extremo. Y dice, es que yo soy calvinista, dice uno de los pastores, todos los demás se quedan en silencio. Obviamente usted está equivocado. Ninguno dice nada, pero como el hijo de mi mamá le cuesta quedarse callado a veces, ¿verdad?
yo sí le digo, hermano, claro que sí es importante. Sigue la reunión, termina la reunión, no terminamos discutiendo con nadie. En algún momento este hermano se mete más profundo en el tema de que solo los elegidos son los salvos. Tiene problemas en el matrimonio, tiene problemas con los hijos, da un problema de matrimonio, los hijos se separan del hogar, el matrimonio empieza a sufrir y él termina renunciando al pastorado. De un momento a otro lo veo en unas fotos ya con el pelo largo, algunos tatuajes, o sea, ya muy parecido al mundo, ya no a Cristo. Y entonces lo único que dice es que seguramente Dios no me había escogido. O sea, nunca iba a poder ser salvo. ¿Cómo afecta este pensamiento, verdad? Y cómo dañó a la iglesia de donde él estaba. Gracias al Señor la iglesia continúa. Pero cómo dañó a la congregación. Por eso tenemos que estar muy seguros de que lo que estoy siguiendo es una verdad, no es una ilusión. No todos los caminos llevan a Dios, eso es un engaño. Solo hay un camino, se llama Jesucristo. Y ese camino es la verdad. No hay dos verdades. La verdad no es relativa, es absoluta. ¿Ok? Entonces, dice Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Es importante entender que cuando una persona recibe a Cristo, no solamente está recibiendo la salvación que Cristo da, sino que está aceptando el señorío de Cristo sobre su vida. Nadie que reciba a Cristo no puede no recibir el señorío de Cristo sobre su vida. Es imposible, no se pueden separar. Si recibe a Cristo, Cristo es el Señor. ¿Okay? No puede recibir a Cristo solo para aprovecharse de la salvación que Cristo da. O sea, me muero y soy salvo y voy al cielo. Tengo un seguro de vida por la eternidad, pero en este mundo yo voy a seguir haciendo lo que quiero. No voy a ser tan mala persona, pero ciertamente voy a dedicarme a mi vida, a disfrutar de mi vida, a hacer lo que me plazca, a hacer como yo quiera. Si una persona recibe a Cristo, entra bajo el señorío de Cristo. Por eso digo que la vida de Pablo nos sirve de ejemplo. Señor. Y luego dice, ¿qué quieres que haga? Ven una persona sometida a la voluntad de Dios. Los planes que Pablo tenía para su vida ya no importan. Si él quería llegar a ser un día el sumo sacerdote, eso ya no importa. Si él quería ser el maestro más popular de las sinagogas, eso ya no importa. Si él quería ser millonario, eso ya no importa. Si él quería lo que fuera, eso ya no importa. En el momento que recibió a Cristo, está sometido bajo el señorío de Cristo, y cuando se está sometido al señorío de Cristo, lo que yo quería hacer ya no importa, porque el Señor preparó todas las buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Hay un camino nuevo, que no es el que yo quería, sino el que Él ha determinado. Eso está en Efesios 2:10 y es algo que deberíamos de tener siempre presente. Él preparó todas nuestras buenas obras de antemano para que andemos en ellas. ¿Verdad? Yo sé qué es lo que yo quiero, pero no importa lo que yo quiero, lo que importa es lo que Él quiere. Y ahí es donde empezamos a tener dificultades dentro de las congregaciones, o entre congregación y congregación. Señor, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Cuando usted recibió a Cristo, al recibir a Cristo va a recibir una información además.
Ya recibió para recibir a Cristo. Pero además se te va a decir qué es lo que debes hacer. ¿Mm? ¿Usted alguna vez le prestó atención al Señor? ¿Recibió usted a Cristo y todavía no le ha prestado atención al mensaje que el Señor le había dicho? No me diga que el Señor no le ha dicho, porque no nos vamos a engañar. O sea, ya el Señor tuvo que haberle hablado al corazón. El Señor pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él hace en nosotros lo que es agradable delante de Él. Y hay toda una serie de versículos que me dicen que sí, que el Señor me ha hablado, que el Señor me ha capacitado, que el Señor me ha dado dones espirituales para que le sirva dentro de la iglesia, me puso en una posición dentro de la iglesia, etc. Así que yo no puedo decirle al Señor, yo no sabía. Eso jamás. Puedo decirle, no he querido obedecer, me he hecho el sordo, he querido seguir mi vida, ok, pero nunca diga, yo no sabía. Porque estaría mintiendo. Si es creyente, hay un plan determinado por el Señor. Así que el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Rápido. ¿Esta gente escuchó la voz? Sí. Pero Dios es un Dios personal. Dios no estaba hablando con ellos. ¿Con quién estaba hablando? Con Saulo. A veces Dios me dice algo a mí y le digo, hermano Ronnie, ¿por qué usted? No es con él, es conmigo. Y el Señor me lo vuelve a decir, hermano José, ¿qué le parece si? No es con él, es conmigo. Tiene que ver conmigo. Así es de personal el Señor. Vamos un poquito más adelante en Hechos 9:15 y ya Dios tenía determinado. Dice la palabra del Señor, el Señor le dijo, había un hombre llamado Ananías que tenía que ir donde Saulo, porque Saulo se había quedado ciego, tenía que ir a orar por él para recuperar a la vista, y cuando el Señor le dice a Ananías que vaya, Ananías dice, ay, pero es que este fulano no es el que anda matando cristianos. Y el Señor le dice, vaya, usted tiene que ir, tengo un plan para él, usted tiene que obedecerme. Entonces le dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo predicó a los judíos, predicó a los gentiles, predicó a diferentes reyes y hasta le predica a Nerón y pierde la vida por el evangelio. Según la tradición, muere decapitado. Bueno, el Señor lo tenía determinado así. Esteban murió apedreado. Es que nadie nos garantiza que por ser siervos de Dios nos van a tratar bien. En el mundo tendréis. Ni modo. Hay matrimonios, no sé, el Señor tenía un plan para esta persona, lo iba a llamar al pastorado y de un momento a otro siente el deseo, da el paso para servir a Dios y la esposa le dice, pues yo no voy a estar en el pastorado con usted, yo no quiero servir al Señor. Él insiste y más de un matrimonio de estos ha terminado en divorcio. Qué complicado, ¿verdad? A los jóvenes, oren, no escojan ustedes con quién se van a casar, deje que Dios escoja para que no se equivoquen. Les va a ir bien. Les va a ir bien. Ok. Así que en Pablo tenemos el ejemplo del cristianismo que el Señor quiere en la vida de cada uno de nosotros. Vamos prestándole un poquito de atención, vamos a ver un poquitico más profundo de lo que estamos viendo. Pablo fue escogido, dice la palabra de Dios.
Porque ahí venía el hermano José con su evangelio, que solo los escogidos pueden ser salvos. Pablo fue escogido. La palabra del Señor lo muestra así, Gálatas capítulo 1, verso 15. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Que Dios me había escogido. ¿Cuándo? Desde el vientre de mi madre. Si usted lee, por ejemplo, Jeremías 1:7, creo, también Jeremías dice que él fue escogido desde antes. ¿Okay? Dios escoge. Sí, porque es Dios. Pero el hecho de que Dios escoja a unos para salvación y ministerio no quiere decir que está condenando a los demás. No es eso lo que enseña la palabra de Dios. ¿Verdad? Dios escoge. Ahora, todos los escogidos van a ser salvos. Es que alguien dice, porque esto que vienen enseñando dice, es que como Dios sabía que ellos iban a creer, por eso los escogió, entonces no los está escogiendo. Y parece que Dios es más un adivino que una persona que tiene voluntad. Esa explicación no tiene asidero bíblico ninguno. Pero todos los que Dios escoge van a ser salvos. Sería la pregunta, ¿qué dice la Escritura? Y un día el Señor está escogiendo a 12 para que sean apóstoles. ¿A cuántos escogió? A 12. O sea, ¿Judas fue escogido o no fue escogido? Fue escogido. Y fue escogido en oración. Porque el Señor pasó toda la noche en vela, orando, y al día siguiente, dice la palabra de Dios, llamó a los 12, a los cuales llamó apóstoles. ¿El Señor escoge o no escoge Judas? Ok. ¿Y qué hace Judas? Así que no todos los escogidos son salvos. Judas fue escogido, pero al final él no quiso ser salvo. Ni todos los salvos son escogidos. Porque la salvación es ¿para quién? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Al mundo de los escogidos? No, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que no todos los escogidos son salvos, ni todos los salvos son escogidos. ¿Puede entenderlo? Sí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la escogencia no afirma que Pablo podía negarse a ser salvo. Pablo tenía una voluntad. Hay un texto que dice ahí en el libro de Hechos, por lo cual, oh rey Agripa, Hechos capítulo 26, versos 19 y 20. Hechos 26, versos 19 y 20, dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Ok, hay una responsabilidad humana entonces también. O sea, el Señor lo hace todo por la salvación. La salvación es por gracia. Pero hay una responsabilidad humana. Ya Dios lo hizo todo. A mí me queda o recibirlo o no recibirlo, aceptarlo o no aceptarlo. Y Pablo dice, yo no fui rebelde a su llamado. Pero ¿qué hizo Judas? Que también había sido escogido. Fue rebelde al llamado. Judas siguió al Señor, sí, pero por los motivos equivocados. Judas seguía al Señor para poder aprovecharse del ministerio del Señor. Y como era el tesorero, dice la palabra de Dios, robaba de la bolsa. Se iba enriqueciendo. Y cuando al final vio que ya el negocio se le estaba acabando porque el Señor iba a ser crucificado, va y lo vende. O sea, Judas es rebelde. Lo escoge el Señor, pero él
Él ama más el dinero que otra cosa. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando una persona predica el evangelio para enriquecerse, para aprovecharse y cambia la doctrina de salvación para empezar a motivar a la gente sobre el enriquecerse, sobre el hacer pactos, sobre el hacer siembra, sobre el hacer esto y aquello y lo demás allá, y que la gente diga, bueno, sí es cierto, y empiezan a sacar plata y el único que se enriquece es el que la está predicando y los demás siguen pobres, ese no es mejor que Judas. Así que no puede esperar un destino que no sea el destino de Judas. Ha cambiado el evangelio, es un anatema. Está predicando algo que no es verdad. Pero hermano, estamos juzgando. Yo no estoy juzgando. Yo no estoy adivinando. Yo lo que estoy viendo son las acciones. Por sus frutos se conocen. O sea, ¿qué quiere que le diga? Pablo tiene esa voluntad. Él no es rebelde al llamado del Señor. Él se entrega. Él quiere glorificar al Señor, como nosotros también deberíamos querer hacerlo. Pablo dijo en un texto, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Okay? Dice Hechos capítulo 17, verso 30 al 31, pero Dios, que esto es otro tema. Cada vez que se habla de salvación, se habla de Cristo, no se habla del Padre. Parece como que el Padre está enojado y Cristo es el que nos da salvación. Y el Nuevo Testamento está cargado de hablando de la salvación que da el Padre. También habla de la salvación del Hijo. Pero el Padre está interesado en nuestra salvación. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, pide, ruega, suplica, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Ahora, cuando la gente se va a la condenación, se va por una simple razón, o sea, mira, se va porque es adúltero, borracho, todo lo que usted me quiera decir. Es que todo eso tuvo solución en la cruz del Calvario. Sin importar el pecado que usted haya cometido. Hay gente que dice que Dios no me puede perdonar esto que dice. Todo pecado es perdonable. Todo, absolutamente todo. Por más denigrante, terrible y oscuro y blasfemo que usted haya pecado, todo pecado es perdonable. Absolutamente todo. ¿Ok? Pero cuando a una persona se le presenta el evangelio y la persona dice que no, eso se llama desobediencia. Hay gente que sigue insistiendo sobre el libre albedrío. ¿Okay? El Señor le dice a Adán y Eva, por favor, présteme atención, esto lo hemos dicho muchas veces, pero quisiera que esta vez quedara en el corazón. El Señor le dice a Adán y Eva, no coma del árbol. Y alguien dice, es que Dios hizo a Adán y Eva con libre albedrío, entonces ellos decidieron coger del árbol. Si esto fuera libre albedrío, entonces Dios, que les dio libre albedrío, no tendría por qué condenarlos, ¿verdad? Porque Dios les dio la libertad ¿de qué? De poder escoger si comen o no comen, si obedecen o no obedecen. Pero el Señor no les dio ninguna libertad de eso. El Señor les dio una orden. ¿Qué les dijo? De esto no coman. A partir de que ellos comieron, ¿qué hicieron? Desobedecieron. Y la desobediencia paga las consecuencias. Ahora, aquí hay una orden. Dios manda. ¿Ok? Por favor, déjeme repetírselo. Dios manda a todo hombre, en todo lugar, que se arrepientan. Y el hombre dice,
Yo no quiero arrepentirme, mi vida me gusta tal y como está, o yo quiero vivir la vida de esta manera, o como no me gusta lo que en esta iglesia predica la palabra del Señor en esto y este otro asunto, me voy a ir a aquella otra iglesia que tal vez sí lo prediquen en favor. Dios manda que nos arrepintamos de los pecados. No importa si usted trata de justificar el pecado o yo trato de justificar un pecado. No importa si yo quiero vestir de blanco un pecado, sigue siendo pecado. Y por ese pecado murió Cristo en la cruz del Calvario. Desde siempre ha habido este grupo de personas que dice que la salvación se pierde. Si la salvación se perdiera, mi hermano, todos pierden la salvación hoy, se los aseguro. Todos pierden la salvación hoy. Porque hoy, de una u otra manera, tal vez no voluntariamente, pero por error, por ignorancia, vamos a pecar. Perderíamos la salvación. Basta ya de andar con esa duda y esa confusión. O es salvo o nunca ha sido salvo. Dice la palabra del Señor. Juan capítulo 5, verso 24. Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo. Usted podría encontrar una traducción que diga amén y amén. Así sea, así es. De cierto os digo. El que oye mi palabra y crea el que me envió, la Biblia gramaticalmente tiene mucha importancia. Yo no puedo cambiarle el cómo lo dice. Aquí hay un tiempo verbal. El que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene. No dice, tendrá. Y mucho menos va a encontrar usted que diga, tú. Tiene vida eterna. La vida eterna no empieza cuando la persona muere físicamente. Empieza cuando recibe a Cristo. Tiene vida eterna. Vea lo que sigue diciendo. Y no vendrá a condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. ¿Está claro o no está claro? O sea, ¿dónde hay pérdida en el texto? ¿Dónde me puedo equivocar del texto? Además, Romanos 8.1, estos son solo 2 versículos, podríamos extenderlos, pero Romanos 8.1, ahora pues, ninguna condenación. ¿Hay condenación? Ninguna. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que los que dicen que la salvación se pierde, no me están enseñando la verdad del Evangelio. No quiero señalar grupos de absolutamente nada ni nadie, porque no se trata de discutir con nadie, sino de aprender la verdad y enseñar la verdad. ¿Ok? Los que dicen que la salvación es solamente, bueno, esto es para los que dicen que la salvación se pierde, para los que dicen que la salvación es solo para los escogidos. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 10. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 10. Dice, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. O sea, voy a predicar esta verdad y por predicar esta verdad voy a sufrir oprobio. Me van a querer ridiculizar. Me van a querer tratar de blasfemo, de que soy un engañador. Es más, me van a querer decir que el anatema soy yo. Pero sigue siendo la verdad de las Escrituras.
¿Ok? Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Cómo puedo entender esa última oración? Que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Bueno, como lo explica don Samuel, o vamos a usar las palabras para comprenderlo de alguna. Potencialmente la salvación es para todos los hombres, porque es el Salvador de todos los hombres. Potencialmente la salvación es para todos los hombres, ¿ok? Pero solamente son bendecidos con esta salvación los que creen. ¿Todos tienen posibilidad de creer? Sí, de hecho el Señor está mandando que tienen que creer. ¿Okay? Así que la salvación no es solo para los escogidos. El propósito es para toda la humanidad. Lamentablemente, la humanidad se resiste a creer. Sus conciencias se cauterizan y sus corazones se entenebrecen. Y le quieren decir no a Dios, déjeme, yo soy el Señor de mi vida, yo mando en mi corazón, yo hago como quiero, cuando quiero, donde quiero y porque quiero, no quiero que nadie me corrija, esta es mi vida, estoy feliz como la vivo, nadie tiene que decirme qué hacer. Y el Señor le dice, hay un problema, criatura, Dios soy yo. Y yo he establecido estas normas para bendición suya, aunque usted se quiera rebelar. Porque yo quiero la salvación de su alma, no la condenación de su vida. Y por eso le llamo al arrepentimiento, le mando a que se arrepienta. Y si usted dice que no, pues va a tener que sufrir las consecuencias de la desobediencia. Es el evangelio, no le estoy añadiendo ni quitando. Estoy expresando lo que la palabra del Señor nos va mostrando. Esto que es desde el principio son las cosas que a veces se dejan de enseñar, se dejan de predicar, y por eso es que fácilmente se meten doctrinas dentro de la iglesia, ¿verdad? Doctrinas destructoras dentro de la iglesia para dividir la iglesia, para secar la iglesia, para cerrar la congregación. Ese es el propósito del diablo. Por eso el Señor dice, id y haced discípulos, ¿verdad? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. La iglesia tiene, digamos, un código de ética celestial y Dios no cambia. La iglesia tampoco debería cambiar. Sin discipulado permanezco en el egoísmo, porque en lugar de querer servir a Dios, quiero aprovecharme de Dios. La gente llega y ora y está en un problema. Señor, te ruego, te pido, dame. ¿Okay? Pero ¿cuántas personas de esas que oran, Señor, te ruego, te pido, dame, llegan y le dicen, Señor, aquí está mi vida, me presento en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor, aquí estoy para servirte, Señor, quiero tomar la cruz. Y ¿cuántas personas lo hacen? Es que la gente viene a aprovecharse de Cristo, pero no a servir a Cristo. Y lamentablemente, para los que quieren pensar de esa manera, no van a tener una respuesta favorable del Señor. Es que yo no quiero servir a Cristo y soy cristiano. Amén, porque es cristiano. No amén por su rebeldía. Y le voy a decir hoy lo que un día va a tener que experimentar en el cielo. Si es cristiano, pero es rebelde. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Y cuando llega allá, Señor, no ¿cómo que no sabía? Un febrero del 2023, en un culto donde se estaba predicando la palabra, usted lo escuchó. No me venga con que no lo sabía. Hay que respetar el señorío de Cristo. ¿A quién estoy sirviendo? Ya para concluir, ¿a quién estoy sirviendo? A veces digo que sirvo al mundo. No, la verdad es que o me sirvo al yo o sirvo a Cristo. ¿A quién estoy sirviendo? ¿A quién está sirviendo hoy? Pablo, desde que se convirtió, lo supo desde el principio. Señor, ¿qué quieres que haga? Punto. Hay un predicador, se los recomiendo, como le digo, cada vez que pongo los mensajes entre semana, pongo predicadores que les puedo recomendar. Hay otros que no los voy a recomendar, pongo los que puedo recomendar. Pero hay un predicador, era un inglés, ya está con el Señor, Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones, él estudió medicina, era médico. Había el médico de la Casa Real, que ya se estaba haciendo un poquito anciano, y lo estaban preparando para que él llegara a ser el médico después de él, de la Casa Real. O sea, no es a cualquiera que escogían. Conoce a Cristo y renuncia completamente a eso. Sí, renunció a todo, dinero, la fama, el estado, todo lo que usted quisiera. Renuncia a eso. Martin Lloyd-Jones. Y empieza a predicar el Evangelio de Jesucristo. Hoy está en el cielo sin estar avergonzado. Conoció a Cristo y estuvo bajo el señorío de Cristo. Último texto, Filipenses capítulo 3, versos 7 y 8. Filipenses capítulo 3, versos 7 y 8. Quiero que noten que hemos tomado toda una asociación de versículos que no se contradicen, ¿verdad? Sino que se complementan para enseñarnos una verdad del cielo, una verdad de Dios. Filipenses capítulo 3, versos 7 y 8, dice la palabra del Señor. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, otra vez el verbo, eran. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. ¿Qué ha perdido usted por servir a Cristo? Si no ha perdido nada de su vida, es que no está sirviendo a Cristo. Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Es que nadie quiere el conocimiento de Cristo Jesús hoy día. Nadie quiere estudiar las Escrituras. Nadie quiere profundizar en ellas. Nadie quiere verdaderamente conocer al Señor a través de la Biblia. Se complacen con que les digan en qué tienen que creer y no tienen el temor de ir a verificar si lo que se dijo es verdad o no es verdad. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, pero además, aunque lo he perdido, lo tengo por basura por amor de su nombre. Todo eso que el mundo dice que hay que aplaudir y que tenemos que postrarnos y tenemos que adorar, todo lo que el mundo nos dice, lo que es una posición y lo que es lo mejor, eso es basura. Porque al final, cuando muera, de eso no se lleva nada. Es que yo quiero ser un abogado antes de ser creyente. En el cielo no se necesitan abogados. Es que yo quiero ser doctor antes de ser creyente. En el cielo nadie está enfermo.
No es que estoy desmotivándole. Sea abogado y sirva a Cristo, sea doctor y sirva a Cristo, sea ingeniero y sirva a Cristo, pero Cristo es lo primero. Dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. O sea, déjame ser parte, Señor, y si tengo que sufrir por el ministerio, déjame ser parte, Señor. Llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Es que conocer a Cristo, ser cristiano, creo que es un poco diferente de lo que estamos viendo en nuestros tiempos. La Biblia lo enseña. Por eso tenemos que ser firmes en enseñar todas las cosas que Él ha mandado. Los tiempos son difíciles. Y si la iglesia ignora el predicar la voluntad de Dios, lo que el Señor ha mandado, fácilmente entran dentro de una congregación, herejías destructoras, y la iglesia termina siendo cualquier otra cosa menos iglesia. Así que tenemos que aprender a ser fieles. Así como Dios es fiel, nosotros tenemos que ser fieles. Para que la iglesia siga adelante y el nombre de Cristo sea glorificado en cada uno de los miembros de la congregación. Amén. El bautismo es una ordenanza que el Señor estableció. Hay personas que dicen haber recibido a Cristo, pero se resisten a bautizarse. Mal hacen. El bautismo es un testimonio público, donde las personas le están diciendo al mundo, a los demonios, a los ángeles, soy creyente, soy hijo de Dios, soy el hijo de Dios y voy a servirlo a Él. Es una manifestación externa del milagro que ha ocurrido en el corazón de una persona. Una vez Pablo estaba en Filipos, había sido encarcelado, lo habían flagelado profundamente y cantando a la medianoche hubo un terremoto. Las portones de las cárceles se abrieron de cada celda. El carcelero entra, cree que se han escapado, se iba a suicidar y Pablo le dice, no lo hagas, aquí estamos todos. Esa noche el carcelero de Filipos recibe a Cristo. 12 de la noche pasa el terremoto. Recibe a Cristo. Con su familia. Y en la madrugada se bautizan. No importaba si Pablo había sido flagelado. El bautismo se va a llevar. Y no importaba si era la madrugada. El bautismo se va a llevar a cabo. Porque es una ordenanza de parte del Señor. Hoy hay 2 hermanos que van a cumplir con la ordenanza. Porque un día recibieron a Cristo. Y si hay fiesta en el cielo, cuando un pecador se arrepiente, ahora sí fueron 2. Vamos a orar por estos hermanos y vamos a pedirle al Señor que les ilumine, que crezcan en el conocimiento de la verdad, que respeten el señorío de Cristo y que puedan llegar a ser instrumentos en sus manos. Amado y buen Padre, Dios de gloria, gracias por hermano Aarón, por hermano Matías, y glorifícate en ellos. Gracias que van a hacer profesión pública, Señor, de haber recibido a Cristo, de respetar el señorío de Cristo. Ilumina sus caminos, que sean instrumentos poderosos en tus manos para la honra y la gloria tuya en Cristo Jesús. Amén y amén.
Hermano Matías Alvarado Alpizar, tomando en cuenta su profesión de fe en el Señor Jesucristo, yo le bautizo, hermano mío, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sepultado con Cristo en las aguas del bautismo, levantado para andar en vida nueva. Amén. Hermano Aarón Rojas González, tomando en cuenta su profesión de fe en el Señor Jesucristo, yo le bautizo, hermano mío, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sepultado con Cristo en las aguas del bautismo, levantado para andar en vida nueva. Amén. Para ir terminando el culto, primero damos gracias al Señor por todos los que vinieron esta mañana. Espero que el Señor les haya hablado al corazón conforme a la necesidad que cada uno tenía. Vamos a ponernos en pie. Que el Señor les bendiga y les guarde. Haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de cada uno de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre cada uno de ustedes su rostro y ponga en sus corazones paz. Levantamos las Biblias. Voy a decir 3 frases y ustedes las van a repetir después de mí. ¿Okay? Leo la Biblia. Medito la Biblia. Practico la Biblia. Leo la Biblia. Medito la Biblia. Practico la Biblia. Porque es lo único que renueva nuestros pensamientos y nos permite andar en el camino de la bendición. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero estará en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí ya no